tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Hola, bien, ¿qué tal? Bueno, una alegría encontrarnos aquí. Le damos la bienvenida a nuestro Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Estamos muy contentes de estar aquí en la presentación de la revista ESI, Entramando Reflexiones y Andares por una Educación Emancipadora. Si les parece, en primer lugar, presento a quienes me acompañan aquí y que vamos a tener el placer de escuchar en un ratito, nada más, para pensar y conversar con ellos. Está sentado junto a mí Marcelo Celarrayán, coordinador del Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación. Los nombro, las nombro y les nombro en orden de cómo van a compartir sus palabras luego. Me acompaña también Anaí Bustamante, docente, traductora e intérprete de lengua de señas argentina, español, portugués, afroargentina, con formación en artes, ESI y género. Está también Julián Cron Díaz, docente, escritor, diplomado en ESI y tallerista en La Matanza. Está la Luchi, cantante, docente, gestora cultural y activista, profesora en la Cátedra de Canto Disidente de la UNA, quien además de sus palabras nos va a ofrecer su arte al final. Y nos acompaña también Gaby Ramos en la mesa, docente especializada en ESI, coordinadora del Centro Tantoya, militante transfeminista y parte de la casa. En la interpretación, como ya sabrán, habrá intérpretes de lengua de señas argentina. Además de Anaí, estará Eda, quienes se turnarán entre ambas. A todos, muchas gracias por estar acá. Les cuento además que Anaí y Julián son parte de la revista porque han escrito interesantes artículos en ella. No digo mucho más porque seguro se enterarán en detalle en un ratito. Y la Luchi y Marcelo lo son desde ahora, que nos comparten sus saberes y sentires en esta presentación. Digo también que Gaby coordina el grupo de ESI dentro del Departamento de Educación, que está integrado también por Jo Padrós y Mica Flores, que nos acompañan aquí. Las tres, con mucho compromiso, trabajan en el departamento temas vinculados a la ESI, en especial sobre el eje de valorar la afectividad. Y han hecho en el último tiempo distintas actividades, conversaciones con docentes, con colegas, con estudiantes, en pos de construir una ESI más amplia, tanto para poder valorar lo logrado, pensar lo que falta, ensanchar los límites de la ESI. Ellas han preparado bellamente esta sala que nos acompaña, incluyendo los señaladores que verán en sus mesas, que son unos presentes, invitamos a que los lleven y que pueda multiplicar la lectura de la revista. El QR que ven en los señaladores accede directo a la revista digital que hoy nos convoca. Si se me permite, ya que no están en el panel y están sentados, quería pedir un aplauso para las tres, para el grupo que lleva adelante. Ha sido efectivamente mucho tiempo de trabajo, de esfuerzo, de reflexiones y de amor puesto, y sin duda hoy es un hito que nos convoca en este hacer, el celebrar que la revista ya circula y puede ser parte de todos. Esta construcción, este hacer revista, implicó un hacer red, es decir, juntarse con otros a tejer y tramar. Y me parecía bueno traer, ustedes saben, las palabras de Deligny, educador francés, quien ha pensado mucho la cuestión de las redes a partir de lo arácnido. Y decía él que la red es un modo de ser. Y en primera persona decía, he vivido entonces en los azares de la existencia más en red que de otra manera. Y resulta que en los azares de lo que tiendo a leer, siempre resulta que hay por ahí alguna red.
podemos decir, siguiendo sus reflexiones, que las redes no existen solo porque las anunciamos o porque formulemos actas firmes que constituyen nuevas redes, sino, sobre todo, existen porque una red produce efectos. Y sin duda la revista que hoy nos convoca es un efecto de esta red con colegas por la ESI. ¿Y por qué digo esto? Bueno, muchos autores que han participado en eventos previos en el CCC, por ejemplo, en nuestros encuentros hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América, son autores, autoras de artículos en la presente revista. Eso muestra parte de esta red construida. Estos escritos han sido invitados a ser reelaborados, a seguir las discusiones, y esas son las producciones que hoy tenemos aquí. Además de otras y otros colegas que se han sumado luego a compartir sus saberes y experiencias. Como decía, la revista digital ya se encuentra disponible con acceso libre, reúne 29 textos de 60 autores. Hay artículos, relatos, análisis de experiencias sobre la implementación de la ESI, reflexiones críticas sobre algunas dimensiones que hacen a la ESI. A su vez, la revista pone a disposición una cantidad de imágenes, de fotografías muy hermosas, una para cada texto, una para cada módulo. Los módulos reúnen temáticamente un conjunto de artículos y creemos que le suma una potencia expresiva impresionante. Hay un ejemplar que hemos decidido imprimir y está ahí girando. Bienvenido, para que estas palabras que propongo hagan carne en los papeles, quienes todavía no la pudieron ver en su completud, y como una invitación a seguir leyéndola también. Creemos que, como dice Dora Barrancos en el prólogo, muchos textos de los que están allí reunidos revelan investigaciones promisorias y otros tantos ofrecen reflexiones hábilmente elaboradas para producir profundas alteraciones de las prácticas pedagógicas con eje ESI. La revista tiene también un epílogo de Gabriela Rivadeneira, gran compañera y militante ecuatoriana que se encuentra hace un tiempo exiliada en México, no puede estar presente hoy aquí, pero nos ha mandado un video. Más luego escucharemos también sus palabras en la participación. Creemos que también el aporte de Dora, como el de Gabriela, potencian y honran a nuestra publicación. Por último, y para ir terminando la presentación, decir que la ESI ha estado en el centro de debates político-pedagógicos en los últimos tiempos, que hay posiciones ultraconservadoras en la Argentina, en la región, que han levantado ciertas banderas, como con mis hijos no te metas, presentando discursos de odio que incluyen el antifeminismo y el antidiversidad, intentando barrer a todo lo que llaman ideologías de género. Posturas que están amplificadas, reproducidas, reelaboradas en medios de comunicación y en partidos políticos de derecha. Las últimas semanas, por ejemplo, nos obligan, nos invitan, nos hacen tener que hablar sobre el sistema de vouchers en educación y discutir obligatoriedad y derecho a la educación. En este contexto que vivimos, creemos humildemente que la presente revista puede ser un aporte político, pedagógico, de relevancia. Ahora bien, no solo como un elemento de resistencia conservador, sabiendo que es importante también conservar lo bueno que se ha hecho, los derechos conquistados frente a las derechas impiadosas por romper todo. Ahora bien, creemos también que no podemos quedarnos en eso, que es necesario leer críticamente lo que se ha hecho, pensar las limitaciones de lo existente, las políticas que faltan, las prácticas que no son del todo igualitarias, los derechos no efectivizados. En fin, creemos que la presente revista invita a construir hacia adelante, a revisar elementos del presente como prefiguraciones posibles de futuros más justos, más democráticos, donde todos podamos ser parte, incluso y sobre todo reivindicando el derecho a ser un monstruo, como diría Susi York. En ese sentido, y por último, ahora sí, quiero traer para pensar juntos unas ideas que comparte Graciela Frigerio respecto a
cómo entender la identidad. Y creo que pueden ser útiles para pensar nuestros escritos individuales y colectivos, nuestro hacer y construir esi con otros. Nos dice, identidad es huella, es nombre, es lo que permite que la gramática de lo singular sea inscrita y reconocida en una gramática de lo plural. Es herencia y creación, continuidad y ruptura, deseo de inscripción y deseo de reconocimiento. Identidad es el otro nombre de la alteridad, instancia simbólica que anuda lo biológico, lo social, lo subjetivo, sin que ello la vuelva una estancia estable, pues claro que el sujeto puede cambiar. Y si origina un transcurrir que pueda ser relatable. Descartada toda hipótesis que propusiera la identidad como algo fijo, cristalizado, inalterable, la habilitación queda habilitada. Entonces, ahora digo yo, identidad individual y colectiva, herencias y creaciones, me parece un buen momento para dar la palabra y que a partir de la mesa se generen nuevas reflexiones y andares alrededor de la revista. Si les parece, digo también que la transmisión está saliendo en vivo, me olvidé de eso, saludamos a la gente que nos sigue de distintos lugares del país y sabemos que hay gente conectada del continente también. Está la grabación aquí y también se está grabando profesionalmente y desde mañana estará en Florial TV, ustedes saben, el canal online que tiene el Centro Cultural de la Cooperación para poder verse también. Ahora sí, vamos a pasar a las palabras, vamos a decirlas en el orden que proponía antes si les parece, más luego de eso tenemos la intención de abrir micrófono para compartir dudas, preguntas, reflexiones, etcétera, etcétera, y cerramos como se debe con música y brindis. ¿Parece bien? Mejor, sí. Bien, muchas gracias y compartimos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Un placer realmente compartir este momento de lanzamiento de la revista. En principio, por supuesto, un agradecimiento a todas las personas que trabajaron en ella, que pensaron también en que el Estado y el Programa Nacional esté presente en esta instancia tan importante por algunas de las cosas que recién decía el compañero. Me parece que es momento de encuentros, ¿no? De seguir tejiendo esta red a favor de la ESI. Voy a hacer un recorrido de la revista como, con algunas ideas que me fueron surgiendo a medida que la iba leyendo, y después quiero compartir algunas conclusiones que no son conclusiones, que es para en todo caso empezar a dialogar entre todos. Lo primero que me pasó cuando empecé a leer los distintos artículos fue que se generó una experiencia, y utilizo este término porque aparece justamente en uno de los artículos definido qué se entiende por experiencia, y justamente la lectura generaron interpelación, preguntas, rever algunas cosas que veníamos trabajando. Y sobre todo trae algo del orden de la pluralidad en este territorio tan grande, tan extenso como es la Argentina, ¿no? Pensamos en una ESI siempre federal en ese sentido, entonces nos parecía que estos artículos tienen algo de esa ESI federal, en el sentido de que hay testimonios y hay experiencias que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, pero también con la provincia, con Victoria, Entre Ríos, con Villa María, Córdoba, con Santa Fe, y también hay una experiencia de una escuela de Bogotá, de Colombia, digo, para mostrar, para que ustedes vean la variedad de lugares donde fueron a buscar las distintas experiencias que se están haciendo en el país y por fuera de él. Esta diversidad de lugares también se conjuga con la diversidad de instituciones que producen los textos, que también me parece muy enriquecedor, porque está la Universidad de Buenos Aires, está
la Universidad del Litoral, la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad de Mar del Plata, de San Luis. Hay departamentos de educación, institutos pedagógicos, ámbitos educativos y también hay experiencias que tienen que ver con el aula, con el taller, con las tutorías. Y si nos preguntamos por los sujetos que enuncian, que traigo esta pregunta porque también es una pregunta que me parece que nos puede ayudar a pensar en relación a quiénes tienen que enseñar ESI, ¿no? Es una de las preguntas siempre actual, siempre nos ayuda a pensar. Y si trasladamos esta pregunta a la revista, nos vamos a encontrar con especialistas, pero también hay docentes de nivel inicial, primario, secundario, hay una supervisora, hay integrantes de un gremio docente, hay docentes de una escuela paritaria italiana, nuevamente para mostrar la gran variedad de personas que escriben. Los artículos también traen experiencias de escuelas públicas, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Esto también es fundamental porque hace también al sentido que tiene la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, entendida en términos de derecho, que después voy a estar compartiendo algo en relación a eso. Pero también están las cátedras universitarias, los espacios sociales. Algunos de los temas que se desarrollan en los artículos son los estereotipos de género a través de distintas estrategias. La literatura, por supuesto, no puede faltar. Está también presente la lectura de cuentos, trabajos con efemérides, análisis de mitos de la antigüedad. Incluso aparece una experiencia muy interesante donde se utiliza una impresora 3D para hablar de cuestiones vinculadas con la ESI. Traigo esto para ver también la potencialidad que tiene la ESI cuando se trabaja de modo creativo, cuando se trabaja de modo apasionado, que es lo que pasa generalmente cuando se trabaja en estos temas en la escuela. Hay encuentros, se relatan encuentros con familias, también están presentes las masculinidades, la violencia por motivo de género, el lenguaje no sexista y la utilización de términos actuales que se utilizan para definir relaciones vinculares, como el concepto de tóxico, lo tóxico, unas reflexiones también muy interesantes en relación a todo esto. La inclusión educativa, ¿no? Para mostrar también cómo la ESI no solamente es un contenido, sino que la ESI, además de un contenido específico, además de ser un contenido, también contribuye a pensar la escuela desde otros lugares, ¿no? Desde este lugar de la inclusión. La prevención del grooming, la intimidad como contenido específico vinculado con la ESI. ¿Qué significa incluir la afectividad en una propuesta educativa? Que esto es otra de las, me parece también interesante porque es otra de los lugares por donde se quiere por momentos licuar cierto sentido que tiene que ver con la afectividad, ¿no? En relación a la ESI, después voy a estar diciendo algo más con respecto a esto. Las corporalidades también aparecen en estas publicaciones, en los artículos, en especial la problemática de la gordofobia, también los cuerpos legitimados y los admitidos por la danza, las expresiones artísticas vinculadas con la ESI, la literatura, la pintura, el cine, la danza, para que ustedes vean la cantidad de propuestas que pueden encontrar en esta publicación. Tienen artículos, algunos artículos traen aspectos en los que tenemos que seguir insistiendo, como por ejemplo el análisis de los libros en inglés en clave de ESI, también la necesidad de profundizar el paradigma de la diversidad, un artículo muy interesante de la bioética, en el trabajo de los estereotipos de género, en los proyectos educativos de nivel inicial, para que vean también lo interesante que trae esta publicación. Nos acompañan a preguntarnos también qué significa incluir la afectividad en una propuesta educativa. Eso también me parece que está presente en muchos de los artículos de esta publicación. Contiene análisis críticos
que a toda persona que trabajamos con la ESI nos ayuda a pensar, por ejemplo, no perder de vista las consecuencias de la normalización en la ESI y los aportes de la perspectiva queer para desnaturalizar y transitar la incomodidad. Esto es algo que siempre trabajamos en el programa y trabajamos en las capacitaciones docentes, saber que trabajar la ESI es ponernos en un lugar de incomodidad y a partir de ahí poder avanzar. También nos proponen pensar algunas problemáticas sociales como la violencia por motivos de género desde un enfoque biomédico. Esto está asociado a lo que pasó con la pandemia, pensar a la violencia como una de las pandemias. ¿Qué implica pensar a la violencia por motivos de género como una pandemia, ¿no? En clave de lo que vivimos con el COVID-19? También nos presenta desafíos relacionados con los pánicos morales y sexuales que se activan frente a situaciones de denuncia inverosímiles, como lo define la autora de uno de los artículos también muy interesante. Hay un artículo que nos propone reflexionar sobre la relación entre dos áreas del Estado, como es el área educativa y salud. Esperen que... ahí hay una experiencia de los centros de atención primaria y las escuelas secundarias, que es la experiencia de Córdoba, de Villa María Córdoba. Otro tópico que se evidencia en algunos artículos trabaja la relación entre ESI y la pandemia de COVID. En este sentido comparten propuestas de enseñanza de ESI en este particular contexto y también reflexiones sobre las consecuencias que dejó la pandemia como instituciones y como profesionales de la educación, que me parece que es algo que todavía tenemos que seguir indagando. ¿Qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasa después de haber vivido y transitado esa situación? Otro eje de análisis que podemos desplegar a partir de la lectura de esta revista tiene que ver con la ESI y las universidades. Temas como la incorporación de la perspectiva de género en la cátedra de metodología de tercer año de la carrera de la licenciatura en Economía y en Administración, la incorporación de contenidos de ESI en el nivel superior. Esta es una discusión que muchas universidades están dando actualmente, de algunas hemos estado participando también. ¿Qué significa entonces incluir la ESI en la currícula universitaria y también el derecho al aborto, ¿no? Incluir ese derecho en esas propuestas. Y también aparece la universidad como un espacio de formación. Hay un artículo muy interesante de una diplomatura de extensión de ESI en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Los escritos de la revista, en más general, ponen en el centro una interpelación hacia nuestra propia práctica profesional de los y las docentes, a partir de estas distintas experiencias que se muestran. Uno de los artículos nos comparte la transformación colectiva que generó, por ejemplo, el acompañamiento docente a un estudiante trans, y otro señala la importancia de acompañar y sostener los cuerpos de quienes sostienen, a partir de la danza, por ejemplo. Esto es una lectura, lo que intenté hacer es como una síntesis de los distintos artículos y de las temáticas que tratan. Y esto también lo saco de uno de los artículos, dice: en un momento una política pública que accione de manera integral, brindando no solo información, sino también escenarios formativos y que se otorgue más inversión. Esto me pareció que era interesante, sobre todo lo quería tomar viniendo justamente del Estado, de la representación del programa nacional, porque sabemos que una política pública necesita fundamentalmente de recursos económicos, y en ese sentido poder contarles también que esta última gestión, todos los años se ha ido aumentando el presupuesto destinado a la ESI. En relación al año pasado se aumentó casi un 50% de lo que se venía dando, y hay un compromiso a través de las resoluciones. Ustedes saben que además de la Ley Nacional de ESI, a medida que la ESI se va desplegando en los territorios y se va implementando, requiere de nuevos instrumentos normativos que den cuenta de esas transformaciones para que las provincias, las jurisdicciones puedan ir avanzando.
En ese sentido, han habido distintas resoluciones. La última fue el año pasado, una resolución del 2022 que nosotros llamamos de fortalecimiento de la ESI, y en esa resolución está explicitado que el Ministerio de Educación es algo que ya venía sucediendo desde el 2020, perdón, pero ahora está normatizado. El Ministerio de Educación Nacional otorga un presupuesto específico para cada una de las provincias para hacer trabajo específico en ESI. Esto es algo que, una particularidad más que tiene la ESI en nuestro país. Que parte del presupuesto nacional educativo vaya destinado a acciones específicas en ESI, y eso está regulado, normado, no depende de la voluntad política como venía pasando antes, en relación a de que las provincias cuenten con los recursos necesarios. En relación a los recursos, pero también a la formación docente, que es otro de los pilares del programa, tiene que ver la formación docente y la producción de materiales. Son dos cuestiones que siempre trabajamos de manera conjunta, y llevamos desde 2020 a la fecha, hasta abril de este año, aproximadamente 355.000 docentes capacitados. Pensemos la cantidad de docentes que tiene nuestro país, la cantidad de escuelas que tenemos, y es... sabemos que nunca alcanza, siempre necesitamos más, pero me parece que estos son datos importantes para también compartir en este espacio, justamente para lo que recién decían, de poder saber qué se está haciendo, poder defenderlo y también ir por más por todas las cuestiones que todavía nos quedan. Actualmente tenemos una actualización, un postítulo que es una actualización en ESI que tiene 320 horas, es un ciclo lectivo, que es el primer postítulo absolutamente gratis para todos los docentes de todos los niveles del país. Se abrió con un cupo de 40.000 docentes, se inscribieron 38.000 el año pasado, y actualmente tenemos 20.000 que siguen cursando. Esto para la modalidad virtual en una propuesta anual es muchísimo, o sea, quiere decir que no baja el nivel de... no hay deserción de esta propuesta de capacitación. Esto está hablando también de la necesidad que tienen nuestros docentes de contar con estas propuestas de formación. Para ir cerrando, me parece también importante compartir con ustedes, que quedan, cuando ustedes lean los artículos seguramente van a ver que hay, o al menos es lo que me pasó a mí en la lectura, hay un trasfondo que aparece muy claramente, que es el tema de qué pasa con las familias. Y el tema de las familias es un tema recurrente, que se toma en distintos artículos. Me pareció en ese sentido revelador la experiencia de esta supervisora, que justamente lo que cuenta en ese artículo es cómo trabajaron con las familias, y me parece que acá es central. Tenemos que pensar que las familias son aliadas de la ESI. Seguramente hay un desconocimiento, hay gente adulta, personas que tienen mi edad o mayor, que no pasamos por una experiencia ESI en nuestra formación, ni cuando fuimos a la escuela primaria, ni a la escuela secundaria, ni en la terciaria, ni en la universidad. Y todas esas personas, esas familias, también están merced a estos discursos de odio, estos discursos anti-ESI, estos discursos mentirosos, algunos discursos que vienen por los derechos conquistados, pero también discursos que anclan en el negacionismo, por ejemplo, ¿no? Son todos discursos que esto impacta fuertemente en la familia, y me parece que acá tenemos un trabajo para hacer desde el Estado, de quienes trabajamos en relación a la ESI, de pensar a la familia no como alguien que previamente sabemos que se van a oponer. Si vamos desde ese prejuicio, seguramente no vamos a construir nada positivo.
sí, seguramente las familias y las escuelas históricamente han tenido un vínculo y una relación conflictiva. El llamamiento en todo caso es asumir ese conflicto, es asumir como Estado, en este caso la escuela, esta relación y hablar con las familias. Hablar sobre qué significa la ESI, esto que puede ser claro y obvio para muchos y muchas, no lo es para la mayoría de las personas. ¿Qué significa un enfoque integral? De nuevo, esto, y yo creo que en esto del enfoque integral haría un particular atención, porque me parece que justamente como dice, ahí se me fue el nombre, de la teórica Graciela Morgade, perdón. Graciela, disculpame. Toda educación es sexual, dice Graciela, pero no toda educación sexual es integral. Y me parece que es entonces desentrañar qué significa el concepto de integralidad es algo que tenemos que seguir trabajando con las familias en distintos ámbitos sociales, en ámbitos como este. Me parece que la revista también colabora a pensar esta idea de integralidad y que a mí me gusta pensarla sobre todo este año, en los 40 años que cumplimos de democracia, que solamente es posible esta integralidad en este contexto democrático, porque lo que trae la integralidad es la figura del sujeto de derecho, niñas, adolescentes, niñas como sujeto de derecho, trae la participación, y bueno, ya me queda muy poco tiempo, pero para ir cerrando un poco esta intervención, decir que lo que a mí me parece que trae la ESI fuertemente y que es por eso que se la combate también tan fuertemente, es justamente el concepto de igualdad. El principio de igualdad es intrínseco a la ESI y me parece que quienes se oponen a la ESI, quienes no quieren a la ESI, en definitiva lo que están haciendo es oponerse básicamente a la igualdad. Conseguir la igualdad no es algo sencillo, trabajar la igualdad en el contexto educativo tampoco lo es, y trabajar la igualdad a partir de la educación sexual tiene los desafíos que todos los que estamos en este ámbito sabemos cuáles son. Lo dejo acá y en todo caso después seguimos. Muchas gracias y léanla porque está buenísima. Hola a todos, qué raro esto. Gracias a mi compañera Eda por tomarse el trabajo de interpretar estas difíciles palabras y también a Analia Sáenz, que es la asesora sorda que nos acompaña hoy. Nos faltó nombrarla en el comienzo, así que aprovecho para decir su nombre ahora y agradecerle su trabajo. Bueno, yo fui invitada a leer el texto que... ¿Puedo sacar esto de acá si le puedo mirar a Eda? Fui invitada a leer el texto que escribí para que sea publicado en la revista y lo voy a leer. Esta historia, contada durante una noche de insomnio, es la historia de un orgullo. Corre el año 2022 y la ciudad está inundada por un humo negro producto de la quema terricida de campos en el delta del Paraná. En el mismo año, semanas antes del humo, un docente, que podría ser yo, se encuentra a sus alumnos de otrora en una manifestación de personas sordas por el derecho a la existencia. Reclaman el reconocimiento de su lengua, que es el corazón de su identidad. Con el Congreso Nacional de Escenario, los encuentros, como nudos en esa madeja inquieta, se suceden uno tras otro. Las preguntas siempre son las mismas. Contame de tu vida, quiero saber todo. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Seguiste estudiando? ¿Tu familia? ¿Cómo está? Las respuestas son siempre las mismas, escasas. Más o menos, extrañando la escuela, ser adulto es muy difícil, siempre con poca plata, buscando trabajo.
Hice varias entrevistas, pero nadie me toma, nadie quiere una empleada de sorde. Cansada de girar por la ciudad, empecé un trabajo, me pusieron a prueba y a la semana me echaron. Renuncié porque pagaban demasiado mal. Entre todos esos relatos sobre un Estado ausente girando en loop por la plaza del Congreso, se posa una historia diferente. Ella anda feliz porque desde la semana pasada tiene un trabajo registrado, un trabajo para el Estado Nacional, un trabajo que le gusta, un trabajo donde siente que puede cambiar las cosas, un trabajo relacionado con el arte, su pasión. Tiene un trabajo, un giro inesperado en las vueltas que da la vida, plena. Su felicidad ilumina la muchedumbre alborotada de cuerpos señantes. Su felicidad también duele porque contrasta con la angustia de sus ex compañeros. Hace exactamente 10 años, antes de este humo, juntas pusimos la escuela patas para arriba. Ella se acercó a Marcela, la asesora pedagógica de la escuela, para pedir que la dejaran hacer la clase de educación física con las pibas. La asesora abierta y sensible, docente amorosa, supo abrir los ojos y empezar a tirar del hilo. El ovillo se fue desenrollando sola. Quiero hacer educación física con las mujeres. No voy al baño en todo el día. Me aguanto porque no quiero ir al de varones. Me cambio fuera de casa porque mis abuelos no lo soportarían. Quiero que me llamen con el nombre que elegí. Eran otras épocas en las que solo quienes habíamos decidido formarnos en educación sexual integral podíamos más o menos vislumbrar una punta. No sabíamos cómo hacerlo, pero sabíamos lo que teníamos que hacer para dar lugar a nuevas tramas. En la escuela teníamos un equipo de docentes con ganas, muchas más de las que tenemos ahora. Las tres nos habíamos formado en la actualización académica en ESI, en la Escuela de Capacitación Docente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Centro de Pedagogías de la Anticipación, se llamaba el CEPA, y luego en el marco de un programa llamado Fortalecimiento de la Escuela Media, habíamos bordado un proyecto de educación sexual integral en la época en la que sexual era una pésima palabra. Por eso, cuando surgió el desafío, la asesora supo a quién recurrir para armar una red que abrazara a la alumna, a todas sus ganas y a la nuestra también. La piba vino a encendernos y nos dio la oportunidad que inconscientemente estábamos esperando, de sacudir el tablero. Una pasión que hoy recuerdo con nostalgia. Por eso, cuando surgió el desafío, la asesora supo a quién recurrir. Perdón, esto ya lo dije. Dije, estoy mirando a Eda para dejarla interpretar. Sigo. Con Marcela estábamos enfervorizadas. Mientras fuimos diseñando estrategias, logramos el premio consuelo de habilitar el baño de docentes para la alumna. El siguiente paso fue convencer a la supervisora de educación física, a fuerza de citación de leyes, para que, más allá de sus convicciones personales, pobrecita, dejara de negarle a la alumna su derecho a ir a la clase que se le cantara la gana. Como solución, la señora había propuesto eximirla de educación física, sacarle el derecho para sacarse un problema de encima. Por suerte, en nuestra amapatria, para esos tiempos, la hegemonía estaba empezando a quebrarse. Con hilos de seda, cuidadosamente, se estaban dando las últimas puntadas de la ley de identidad de género. Sin embargo, hasta el momento solo teníamos algunas normativas que abordaban el tema tangencialmente y nos sirvieron para convencer a las autoridades de correr un poquito las fronteras del sistema educativo heteronormado. A nivel nacional, las leyes de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, el derecho a la identidad de género de las personas y en Cava la famosa 2110, la Ley de Educación Sexual Integral. Con citas de todas estas leyes armé un documento que pude tejer a partir de los recursos que había aprendido en la actualización y ese documento nos sirvió para justificar los cambios que proponíamos. Al encontrarse con la norma escrita y con la seguridad de nuestro discurso, ahí sí las autoridades de poco a poco reconocieron que iban a tener que arriesgar un poquito algo. Pero lo cierto es que con eso no alcanzaba. No me acuerdo cómo, pero por esas redes que se van tejiendo logré contactarme con Iñaki Regueiro y con Gabriela y Diana Spinelli, que trabajaban en la Asesoría General Tuteral dependiente del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la primera reunión ya empezó a desanudarse el nudo, que parecía imposible. Ellas eran especialistas en Derecho, Juventudes y Género. Además de su formación, el amor, la apertura y las mismas ganas que nosotras, tenían una palabra vestida con el poder del Estado. El abogado nos enseñó cómo registrar a la alumna en los documentos públicos de la escuela y las hermanas nos enseñaron a abrazarla. En el año 2012 hubo muchos sacudones. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había anunciado la creación de la llamada Nueva Escuela Secundaria de Calidad y los alumnos de decenas de escuelas secundarias de la ciudad habían salido a decir basta. Desayunaban, almorzaban y cenaban en la escuela, dormían en las aulas, hacían ollas colectivas, habían aprendido a cocinar, a limpiar los pupitres, a autogestionarse talleres de formación, organizar asambleas para discutir ideas, pintar paredes, limpiar espacios cotidianos, a dialogar con adultos que les escuchaban y con adultos que no, y a convencer vecinos. La toma de los colegios y sorprendentemente la toma de este colegio, jamás tomado por el entusiasmo, siempre maniatado por los lugares comunes, el status quo de Villa Crespo, el reglamento escolar, los buenos modales, nos sorprendió cuando estábamos terminando de caminar nuestro proyecto de ESI sobre identidad de género. Apelando a las normativas que existían hasta el momento, ya habíamos logrado resolver cosas concretas. La alumna podía ir a educación física y al baño con las pibas. Podía usar el nombre que había elegido y así figuraba en los registros. Pero como trabajamos la educación sexual desde una perspectiva integral, todavía faltaba lo más importante, la última etapa, la más difícil. Laborar con los docentes y alumnos para promover un cambio de paradigma en la escuela. Queríamos que su giro de Mujer Maravilla nos transformara también a todos. Junto con Diana, que trabajaba como tallerista en la asesoría, armamos de forma interdisciplinaria e interinstitucional, entre los dos organismos del Estado que antes nunca se habían visto la cara, un proyecto de 3 encuentros. Durante toda una tarde, todos los alumnos de los terceros años, con nuestro acompañamiento y emoción, iban a trabajar contenidos referentes al género, los estereotipos sociales, la comunicación, el derecho de las juventudes y más ideas que nos parecían centrales para abordar el tema de forma integral. Para el último encuentro habíamos planeado que Luana Berkins viniera a firmar este bordado de mariposas creado entre todos. Las compañeras de la asesoría estaban trabajando mano a mano con ella en el proyecto de ley de identidad de género. No les había costado nada convencerla para que viniera a la escuela a poner el cuerpo. Una vez más, a brindar su voz, a encontrarse con una hermana mayor, a tejer historias que pincharan las verdades de alumnos y docentes. Nuestro plan era suspender las clases en toda la escuela y hacer una charla con todos los alumnos y docentes en el patio de la escuela. Necesitábamos transformarlo todo, llegar a todos los rincones, que todos vieran en la piba la persona que era, que nadie la mirara de costado, que nadie dudara de que el nombre que había elegido era su nombre, que aunque
aunque ella no pudiera escucharlo, porque era sorda, nadie le dijera el alumno o el pibe. Y que nadie gastara saliva preguntando si era ella o era él, qué le había pasado, opinando sobre su siempre increíble pelo largo, o si parece o no parece. Hasta aquí lo planeado. Antes de la toma hicimos los primeros talleres que para nosotros fueron una fiesta y para los alumnos un bienvenido desorden. 4 docentes, 3 del equipo de ESI más una tallerista invitada, acompañadas de las intérpretes que lo hicieron accesible para los alumnos sordos en lengua de señas argentina. Desplegamos toda la estrategia que habíamos planificado previamente en varias reuniones. Los talleres ofrecían actividades diversas, juegos corporales, videos, análisis de medios, carteles, actividades pensadas desde el comienzo con un diseño universal para que los alumnos sordos y oyentes pudieran laburar juntos. Y así sucedió, fueron varios días de trabajo frente a cientos de alumnos en ambos turnos, donde hicimos los encuentros tan extenuantes como fructíferos. Estábamos llegando al final, solo faltaba el último encuentro donde iba a suceder la visita de cierre tan esperada. Y ahí fue cuando los alumnos decidieron tomar la escuela. Hubo vaivenes que sí y que no, y entre todos resolvimos con los pibes a cargo de la toma y los docentes realizar el taller a pesar de que algunos alumnos no estaban yendo a la escuela y no íbamos infelizmente a poder llegar a todos, como era la idea original. Ese día limpiaron el patio, acomodaron las sillas en semicírculo, prepararon las preguntas y por fin llegaron Luana e Iñaki, su compañero de tejes. Si en el momento hubiéramos tomado conciencia de la importancia de lo que estaba por suceder y del privilegio que implicaba contar con tremenda oradora, tendríamos más registros de esa tarde compartida. Si eso mismo hubiera sucedido hoy, habríamos hecho historias, posteos en las redes, selfies con filtros del orgullo, qué sé yo. Por suerte, fue cuando y como tenía que ser. Todo está grabado en la memoria y en alguna foto bastante mal sacada. Ese día fue posible todo, menos el encuentro entre las dos mariposas. Imaginando que la toma del colegio era un peligro para la integridad de la piba, y a pesar de nuestros infinitos ruegos telefónicos, la madre no la dejó venir a la escuela. Igual Luana contó sus historias, sus sentires, sus deseos, sus proyectos de mujer adulta y sobreviviente. Y sus relatos hicieron que todos cambiemos para siempre. Unos meses después se sancionó la Ley de Identidad de Género que permitió empezar a enlazar los cabos sueltos. El derecho a un documento, a recibir su título de bachiller con el nombre que eligió, a poder anotarse en una universidad pública sin tener que explicarle nada a nadie. Un relato de una vida elegida que fue reimprimiéndose paso a paso sobre un designio trágico que hasta entonces estaba preestablecido, como si fuera un camino natural para ella como para todas las mujeres trans. Cuando se sancionó la ley, las docentes tuvimos la sensación de que lo habíamos logrado, de que habíamos logrado en tiempo real acompañar desde nuestra casa, que es la escuela, el proceso de transformación social que paralelamente se había dado en la arena pública. Los años siguientes tuve la suerte de acompañarla durante los primeros años de la carrera universitaria como intérprete de lengua de señas y después le perdí el rastro. Voló. Hasta que el otro día se puso en la plaza del Congreso y pude saber las novedades de su nuevo trabajo, de su vida de mujer adulta. Pude saber que así como la Ley de Identidad de Género le permitió escribir su juventud, hoy la Ley de Cupo Laboral Trans, recientemente promulgada y por cierto llamada Ley Diana Zacayán y Luana Berkins, cambió su vida de mujer adulta dándole él, comillas, 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 privilegios de un trabajo digno.
que sus ex compañeros sordes no tenían, y agrego, todavía no tienen. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por la interpretación. Buenas tardes, muchísimas gracias al centro. Muchísimas gracias a todos por esta revista tan valiosa. Me sigo conmoviendo al escuchar cada uno de los relatos y me parece, como dijeron al principio, que esto, y lo dijo Gaby, que esto es un festejo, ¿no? No estamos en el punto inicial, ya hay muchos derechos conquistados, somos pioneros en materia de derechos en comparación a otros lugares y tenemos que celebrarlo. Obviamente en la actualidad peligran por discursos odiantes, peligran algunos derechos que conquistamos, pero tenemos fe y tenemos alegría que todo lo que ya trabajamos es una inspiración para seguir por este camino, ¿no? Algo que me detengo en el título de la revista que dice Entramando reflexiones y andares, que andares es un continuo andar. Lo que quiero traer, hablando de identidad de los 40 años de la democracia, esto que dijo Nay tan hermosamente, dijo, la lengua es el corazón de la identidad. Entonces decir, poner en debate, hablar, traer no solamente a las escuelas, sino también en las familias, como mencionaba el compañero, que es el gran quizás conflicto o la gran resistencia que hay con respecto a la ESI, y sacar algo que me atrevía a denominar la esifobia, ¿no? Porque a veces es fobia a la palabra ESI, me di cuenta, porque pensamos que en realidad tiene que ver con una apología al sexo, entre otras cosas, ¿no? que sostiene este lema, este hashtag de con mis hijos no te metas, que también es muy curioso. Invito a que entren a la página, por más que sea muy doloroso y chocante ver los argumentos, está bueno cómo está redactado para poder acercarles a los estudiantes también el debate, ¿no? Bueno, donde dice acá, vamos a decir cómo son realmente las cosas. Tuve la suerte de llevarlo también a Bariloche, una sociedad muy conservadora en esos aspectos. Y era eso, ¿no? Cuántas cosas que se dicen en este hashtag, la ESI ya lo incorpora, y algo también de los valores, ¿no? Algo que sostiene este hashtag y que la ESI empodera los valores, las emociones, los sentimientos. Volviendo al tema de la identidad y conectándolo con lo que escribí para esta revista, yo hablé de un proyecto que llevé a cabo en una escuela secundaria en Isidro Casanova que se llamó el Museo de la ESI, que era transformar toda la secundaria en un museo para que se entienda que también la ESI es novedosa, es creativa, es disruptiva y que no hace falta leer todo un afiche informativo para que te entre la ESI, sino de una propuesta mucho más entusiasta, mucho más visual, poder impactar en familias que son familias del conurbano, donde también todavía hay bastantes resistencias. Algo que me llamó la atención, que lo registré ahora, cuando estaba releyendo lo que escribí, que las autoras que llevé al aula para trabajar desde literatura, las corporalidades y sobre todo la gordofobia, eran todas autoras mujeres. Y eso también, ¿no? Dentro de lo que es el canon literario, que siempre predominan hombres, también llevar nuevas voces. Le llevé la voz de Magdalena Piñeiro, activista y militante gorda por los derechos de las corporalidades disidentes. Y ella escribe, teniendo en cuenta la identidad, este texto cortito pero lleno de significados. Autorretrato. Mi cara redonda, mis manos fuertes, herencia de mi madre. Mi cuerpo grande, mi espalda ancha, herencia de mi padre. Mi cuerpo alto, esbelto, herencia de mi abuelo. Mi gusto por la cocina y la comida, herencia de mi abuela. Odiarme a mí ha sido odiar mis orígenes. Las líneas continuas se desdibujaban desde mi rechazo. Era la ladrona de mi propia memoria histórica. Esto es lo que dice Magda, y para pensar el cuerpo como un vehículo
el cuerpo como aquellos que tenemos que poner, en este caso para hablar y reivindicar y validar la ESI, un cuerpo muy censurado, pero sobre todo, y lo más triste, muy censurado por nosotros mismos. Algo que me detengo mucho en talleres de escritura y ESI que doy en el municipio de La Matanza, es una de las puertas de entrada de la ESI, que es la reflexión sobre nosotros mismos, como muchas veces el no llevar la ESI a las aulas es por los propios temores o las propias fobias o las propias resistencias que tenemos. A mí me pasó puntualmente que en este museo de la ESI, para mostrar de forma más artística y creativa algo tan valioso como esta ley de educación sexual integral, me detuve en uno de los salones, que es en sexto año, donde trabajamos las corporalidades, y me detuve a través de la reflexión, porque algo que no me había perdonado a mí es cómo trataba mi propio cuerpo, cómo me insultaba frente al espejo, cómo me entristecía por comentarios que quizás hacían estudiantes, como estás muy ojeroso, que estás muy pálido, que estás delgado, que estás gordo. Digo, ¿por qué estamos llevando la ESI y me está doliendo eso? Y no podemos reflexionar. La segunda puerta de la ESI habla también sobre las situaciones que irrumpen en el aula, y eso me pareció muy valioso, porque cuando trajimos este debate de qué pasa con los cuerpos, yo me mostré como moleste, porque, la verdad que me está doliendo esto que me están diciendo. Y me duele que me duela, dije yo, porque qué concepto tengo de mi propio cuerpo que un simple comentario de un otro me invalida y me esconde. Y me estaba dando cuenta que usaba cada vez ropa más holgada, porque me habían llamado gordo. Y me pasó que cuando instalamos este debate en las aulas, muchas, por no decir todas las personas, mostraron que tenían inseguridades con su cuerpo, por su forma, por su color, por su género, y también atravesado por corporalidades trans, que esto también se ve en las aulas y hay que hablar. Y fue un lindo debate que, con más acompañamiento de teóricos, que acá mencioné algunos de los textos que trabajamos, Magdalena Piñeiro con Stop Gordofobia y las panzas subversas, Constance Álvarez Castillo con La Cerda Punk, varias autoras de un artículo en una revista que se llama Armarios Rotos, Placeres Desbordados, Belén Grosso, que es una coordinadora de una revista, de un libro que pude conseguir cuando fuimos a General Roca, que nos repartieron a todos los docentes, para repensar la escuela. Ella habla de un libro que se llama Conversar la escuela, y uno de los apartados, es muy interesante, habla de las corporalidades. Y también Lucrecia Mazón con Gordofobia. A partir de muchísimos relatos con respecto a esta temática, decidimos que uno de los salones del Museo de la ESI se iba a llamar Brenda Mato, por una activista gorda de acá de la Argentina y modelo plus size. Y fue interesante porque fue uno de los espacios más visitados del museo, porque invitaba a la reflexión del amor propio. Eso es lo que dijeron después los estudiantes, porque al margen de mostrar la gordofobia, el debate de la gordofobia, el mensaje final era el amor propio. Y fue un espacio donde muchos de los que asistieron se conmocionaron con una simple actividad. En cada pared era una propuesta diferente. La pared central tenía un espejo y arriba una televisión. En la tele se estaba proyectando una película que se llama Ángela, donde se da una charla sobre el amor propio, y abajo la actividad era, en un espejo común y corriente, comenzar a pegar papelitos escritos por ellos mismos con un mensaje positivo de su cuerpo, que llegara a tal punto de que el espejo quedara completamente tapado de frases positivas hacia nuestros propios cuerpos. Y la sola actividad de ellas, sentarse, escribir y pegarlo en el espejo, los movilizaba, los llenaba de lágrimas, y ahí asumieron cuánto maltratamos nuestro propio cuerpo. En la pared contraria, la de atrás de ellas,
había una frase también adaptada de Magdalena Piñeiro que decía: amarme es revolucionario. En una sociedad donde nos quieren cancelados, que nos escondamos, que usemos ropas más holgadas para taparnos, que no nos mostremos con nuestra riqueza corporal, con nuestras excentricidades, esa es la clave. Amarse es revolucionario. Y algo que también me gusta decir con respecto a la ESI, que la ESI es una desobediencia, ¿no? Pero una linda desobediencia para un mundo tan estructurado que nos quiere conservadores, que nos quiere unipensantes, poder mostrar la variedad de recursos, la variedad de propuestas que tiene la ESI. Y para cerrar, que era algo muy importante en el Museo de la ESI, a cada sala se entraba por una puerta, estaban todas las puertas cerradas y cada uno de los visitantes decidía a qué puerta ingresar de acuerdo a la propuesta de la puerta. Todas las puertas estaban decoradas. En esa puerta llevé una obra de arte que hice especialmente y que llamé La Corpolítica, que en el medio tenía un espejo para mirarnos a través de otro cuerpo, y escribí una poesía con respecto a esa obra de arte, que es una poesía que engloba todo ese proceso que hice en el momento del Museo de la ESI, toda mi aceptación del cuerpo y la validación de quién soy. Entonces quiero cerrar esta exposición con estas palabras hacia mi corporalidad, palabras de cariño hacia mi propio cuerpo. Se llama La Corpolítica. Arrancaste de mí la única certeza que me quedaba, mi cuerpo. Lo volviste tuyo, lo burlaste, lo achuraste, lo quemaste. De un día para el otro lo mostraste morbo. ¿Dónde quedó mi naturalidad? Estos senos prohibidos, esta panza fajada. Tan ajeno de mí estaba que cuando miré el espejo, quien se rompió fui yo. Pedazos de tu odio, de tus pretensiones, de tu norma. Hubo un tiempo que lo acepté. Sentí que frialdad era la etiqueta perfecta para mi carne, con esa grasa que castigaría las 1001 noches hasta reducirla. Pero no, te devuelvo la jugada. Arranco de vos mi cuerpo, me recupero, me acaricio como nunca nadie me enseñó a hacerlo. Beso cada una de mis imperfecciones, porque me recuerdan humano. Me pido perdón 3 veces después de incontables látigos, porque entendí que esta es mi corporalidad, la de las estrías, la de la flacidez, la distinta, la que aprendí a querer contra todo pronóstico, presumiendo con strass sus cicatrices, simbología de lo bello, enorgulleciéndome de cada uno de sus colores, riqueza de la diversidad. Este es mi cuerpo, vehículo que pone quinta fondo al amor propio para embestir contra lo improductivo de tus críticas. Muchas gracias. ¿Qué quiero hacer? No sé. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo me comí muchos caramelos. Una vergüenza. Voy a guardar esto. Bueno, estoy recontra emocionada. Gracias, Mari, por la invitación. Gracias. Quiero que aplaudamos de vuelta esta revista, por favor. Bueno, es un placer compartir esta mesa. Bueno, mi nombre es Luchi. Soy cantante, activista y docente. La ESI atraviesa mi vida y mi militancia y mi activismo desde que me asumí una disidencia sexogenérica en este mundo binario y cisexista. Pensaba recién en algo que es bastante común en mis amigas y en mí, que es esto de cómo nos faltó la ESI, che. Como, che, arre que fue Tinelli y Disney nuestra ESI. ¿No? Como algo de, ay,
menos, menos a eso y más reflexión, y poder también asumir entonces que, como dice Susi, nuestra querida Susi Shock, en este mundo que ha fracasado, ¿no es cierto? Digamos, de este patriarcado que nos llevó a donde estamos también hoy, entre otras cosas reflexionando sobre esto, sobre la educación sexual integral, es justamente por no haber tenido esas herramientas, ¿no es cierto? Que yo creo que son herramientas que en realidad no son tan complejas como creemos, en el sentido de que no deberían ser tan teóricas, sino que estamos hablando de vidas, ¿no es cierto? De poder abrir un poco los ojos y el corazón y poder ver, observar y permitirnos entender que eso que llamamos otra edad nos está despejando algo que quizás no conocemos y que simplemente se puede partir de una pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Cómo querés que te llame? ¿Y cuáles son tus pronombres, por ejemplo, para respetar a otra persona? Y después podemos hablar, ¿no es cierto?, de Butler, de Preciado, y poder charlar horas sobre la teoría y teoría queer y demás, pero son vidas. Esto que recién se mencionaba como, no sé si algo como la incomodidad, ¿no?, de la educación sexual integral, yo creo que parte de esta distribución de la incomodidad, ¿no es cierto?, a nivel social también. Es hora, digamos, de que la heterosexualidad como norma y el cisexismo como norma sean cuestionados, ¿no es cierto?, desde una ley y desde una ley de educación sexual integral, para que por lo menos sea problematizada la incomodidad que muchas veces las disidencias sexogenéricas tenemos, incluso a la hora de pensar cómo nos vamos a vestir y cómo vamos a salir a la calle para no sentirnos violentades, para no temer por nuestras vidas. Nos seguimos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, ¿no es cierto? Y esto es porque el mundo nos es totalmente incómodo, pero porque nos violenta y nos mata, y en esa incomodidad se espeja, ¿no es cierto?, una falta de empatía, una falta de registro y también una incomodidad que no está siendo del todo analizada, ¿no?, canalizada. Todos, por supuesto, somos distintos entre nosotros y por eso no estamos hablando únicamente de igualdad en términos de inclusión, porque también la retomo a Susi Shock, ¿no? Incluirnos para ser iguales a quienes, ¿no es cierto? Incluirnos para ser iguales a aquellas que nos han violentado. No, necesitamos pensar desde otra manera también el ser esta otra nueva humanidad que necesitamos y que queremos, y por la cual estamos también hoy acá, creo yo. En el año 2017, retomo, me recibí en la Universidad Nacional de las Artes como cantante lírico. Entonces tenía un saco muy lindo, tenía un saco, creo que de un amigo que me había prestado, sí, una corbata que me había comprado roja, me había quedado el cuello muy grande esa corbata, y me recibí bajo las leyes binarias y del canto lírico, ¿no es cierto?, culturales. Era un barítono con un futuro prometedor y el aval de la universidad para irme afuera a estudiar, y el apoyo de mi familia también. Me pasó algo muy curioso, que meses después de haberme recibido de la universidad, empecé a hacer con mi hermana un espectáculo que cambió nuestra vida, la de la Fermi y la mía, que se llama Ópera Queer. Ópera Queer es una propuesta lírico-disidente donde nosotras jugamos a montarnos sobre tacos y draguearnos un poco y cantar en un bar con una cerveza en mano y amigues en el suelo, áreas de ópera, jugando yo a ser María Callas, por ejemplo, porque podía. Entonces jugué a eso
y me interpeló tanto en este afán también de mezclar, ¿no es cierto?, esto que me apasionaba, que era la ópera, y que me sentía tan lejano a lo que me estaba pasando y a mi generación y a mis amigues, y me encontraba, ¿no?, de repente con amigas del secundario, y yo contando, no, yo estudio ópera, un loco me sentía, ¿no?, tipo ópera. Sí, bueno, ópera, no sé, ella es Carmen, es poliamorosa, como intentando como llevar, ¿no?, los argumentos a algo para que se entienda un poco por qué me gustaba la ópera y por qué yo la sentía re importante y re actual y como súper hermosa y revolucionaria, pero en un fla también entendiendo que obviamente la gente no le iba a traer, ¿no es cierto? Porque ustedes piensan en esto de la representatividad, ¿no? Representatividad, gracias. El arte tiene este poder tan subjetivo y tan importante cultural y socialmente, que es que genera retórica, ¿no es cierto? Y de repente posibilita incluso imaginarios y mundos que no conocemos o que no queremos conocer o que no se nos han sido presentados. Y yo necesitaba que la ópera fuera eso para mí, un vehículo para comunicarme también y que me hiciera sentido y no reproducir un arte de un museo, ¿no es cierto? Ópera queer sí, empezó siendo eso, nuestro lugar de militancia, de activismo por una ópera con una perspectiva transfeminista, y en un momento también me atravesó identitariamente. Lo primero que hizo fue atravesarme vocalmente, fue muy interseccional para mí en mi vida ópera queer, y me animé a hacer una transición vocal habiéndome recibido como barítono a contratenora durante el 2019, y eso me implicó inconscientemente en ese momento también abrirme y permitirme y verme y reconocerme como una identidad transnominaria, ¿no es cierto? Digo, mi transición sexogenérica es también artística y es desde ópera queer. Como egresada de la universidad, empezamos a participar con este espectáculo en la Comisión de Música y Género de la Universidad Nacional de las Artes, en el Departamento de Artes Musicales, en el área de vinculación, el programa Música y Género. Íbamos algunos mediodías a escuelas públicas por La Boca y por Recoleta, en jornada CESI. En jornada CESI estuvimos también en el Conservatorio Astor Piazzolla, ¿no es cierto?, invitadas por Gaby. Y nos pasaba algo muy curioso con este espectáculo, que era, nos sentíamos muy bien haciéndolo, como muy atravesadas por muchos ejes de la educación sexual integral, y después nos pasaba que muchas y muchos profesores de ESI se nos acercaban y nos decían, wow, como son un vehículo muy interesante como de esta educación sexual integral que están buscando, como en una canción, en un momento, pudieron atravesar ejes que nos venían costándonos un montón decir en clase, o que se entendieran, o que de repente cómo generar esta empatía o este respeto. Y claro, era un montón igual de repente, ¿no? Porque enfrente de 50 pibis en una, caíamos las dos remontadas. Era como mucha exposición también, pero en una era como un baldazo de agua fría, era como necesario también que eso sucediera. Y empezó a suceder algo muy lindo que está ahí escrito también en ese programa, de las experiencias, un raconto que tenemos, ¿no? Son experiencias muy hermosas en esas jornadas. Vino la pandemia, yo seguí de manera virtual escribiendo y justificando por qué era importante que el Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes, que es una de las mejores universidades de Latinoamérica y también está vista como referente de la región, por qué era importante que esa universidad tuviese un programa de música y género. Yo me quedé ahí de manera virtual escribiendo y rosqueando esto, y en un Zoom o un Meet que tuvimos con otras universidades, teníamos que exponer un poco esto, como para debatir con otras instituciones. Y yo me acuerdo que había escrito algo re teórico, y lo pienso, y siempre que me pasa un poco esto de estar compartiendo, ¿no es cierto?, que me encanta, y de conocer amigas nuevas y estar pensando reflexivamente, pero muy sinceramente, ¿no?, en esto, en la educación sexual integral, en el activismo, en lo que estamos haciendo, en ocupar espacios, no lo puedo dejar de decir, ¿no es cierto?, que
que tuve un montón de privilegios y que estamos teniendo un montón de privilegios de estar acá sentados hablando de esto, ¿no es cierto? Y que, digamos, un montón de necesidades no están cubiertas, un montón de vidas no están seguras hoy en día, mientras nosotros tenemos la suerte de estar pensando hoy acá de qué manera seguir, ¿verdad? Y había escrito algo bastante superficial, quizá en relación a lo teórico, que era por qué era importante un programa de música y género, y antes de hablar me sentí como que me hervía la sangre en esta furia travesti, ¿no? De decir, ¿qué voy a decir teórico si, digamos, durante la pandemia habían compañeras travestis desalojadas, o que aumentaban los alquileres a no sé cuánto precio, la inseguridad, el trabajo sexual nuevamente como criticado, cancelado, sin ningún tipo de entendimiento, ¿no? En relación a las necesidades, al colectivo, a la elección, a las identidades travesti trans. Digo, se es disidente a un mundo, a un sistema económico capitalista también, no se es disidente únicamente sexogenéricamente. Entonces había algo ahí como internamente que decía, bueno, basta, no la voy a caretear más, entonces la repiqué, como diciendo, che, no seamos caretas, hablando de la importancia teórica, digamos, es hora de que la universidad genere espacios concretos, ¿no es cierto?, para esto que llaman inclusión, deje de ser una palabra utilizada en términos de pinkwashing, porque ¿qué está pasando?, ¿no es cierto?, con esto también. Que en una les interesa, pero por supuesto hay toda una franja que ni siquiera le interesa el pinkwashing, y por eso pienso que es importante visibilizar, ¿no?, también como una fuerte tarea y de vida. O sea, es una gran exposición el visibilizarnos, pero genera empatía, que es lo que falta, digamos, para trabajar estos temas. Porque uno diría que es un asunto de nuestra generación, que no tuvimos ESI o que nuestra ESI fue Disney, para no entender algunas cosas, pero de repente te encontrás con chiques más jóvenes que decís, bueno, la tienen más clara, esto y lo otro, ¿no es cierto?, se respetan, de repente hay cursos que acompañan, todo un curso acompañan una transición y tal, pero de repente te pones a hablar y quieren votar a Milei, de verdad, ¿no? Entonces como no hay algo tipo, la ESI también es económica y es sistémica y está en un contexto, entonces de una estás entendiendo esto, estás acompañando a tu compañero que está transicionando, pero de repente le estás escuchando a Milei, o sea, no, te juro que no es por ahí. Muy bien, quería decirlo, digo, para... que me da mucho miedo, porque de verdad no es por ahí y esta gente está existiendo, digo, acompañan una transición, pero votan, bueno, no me hiciera. Pues no me hiciera, no es por ahí. Entonces, yo, retomando, ¿sí? Me hirvió la sangre, dije una sí, como diciendo, bueno, basta, ¿no? La universidad, que sean políticas concretas, por favor. Y me acuerdo que en ese momento estaba Cristina Vázquez, a quien siempre le mando un enorme abrazo, que es la decana del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes, y estaba conectada escuchando. Yo en un momento vi como que se refregó un ojo, así, bueno, no sé qué estaba pasando, y de repente apagó la cámara. Yo digo, uy, no, se picó. O sea, la decana me apagó la cámara, y me llegó un mensaje de repente al WhatsApp suyo diciendo, quiero que haya una cátedra de canto lírico disidente y que vos seas la profesora. Así. Y yo dije, bueno, yendo, no llegando. Eso fue en noviembre, en febrero tuvimos la reunión y hace 3 años que la cátedra de canto lírico disidente existe en la Universidad Nacional de las Artes. Y desde entonces soy la profesora de esa cátedra, sobre todo discutiendo el binarismo, el fuerte binarismo cultural también asociado a un biologicismo cisexista y eurocentrista, que dice que las vocalidades de las personas son tales o cuales de acuerdo a la genitalidad de nacimiento. Yo creo que hay un enorme recorrido por hacer teórico, hay muy poco material en español. Hay casi nada escrito sobre esto en nuestro país. No existe otra cátedra explícitamente con esta perspectiva en el mundo, es la primera también.
está todo por hacer y está todo por dialogar. Recién veníamos hablando, ¿no? Que hay muchas personas que nos preguntan de repente, che, ¿tenés información sobre esto? ¿No? De repente un mensajito por Instagram, me interesa esto de vocalidades disidentes, ¿lo sabés? En esta idea de que sabemos todo de repente también, ¿no? O que hay que deglutir algo y cuando esté bien escrito en PDF y lo tengas medio cortito y resumido, me va a servir. A ver cómo trato a alguien. Y eso no, o sea, no, es un ejercicio también. Es un ejercicio. Les diría como humano, me está llegando un papelito que dice, bien, gracias, te quiero mucho, ¿puedo bebotear? No. La importancia, lo que quiero decir como resumen, porque era un poco la experiencia, siempre que lo cuento, les juro que me vuelve un poco la misma sensación que tuve ese día diciendo en ese conversatorio, la importancia de un espacio así, me devuelve esa fe en que es importante que existan estos lugares, ocupar espacios públicos, también es importante para nosotros las disidencias, que se repliquen estos lugares, no ser de repente la primera, pero la única cátedra de canto disidente. Hace 3 años, digamos, que somos cátedra disidente en la UNA, pero resulta que somos la primera y la única, de repente, ¿no? Es como, ok, de una, que se repliquen estas trincheras amorosas, ¿no es cierto? Van a cuestionar un montón que hagamos esto, y van a cuestionarlo personas que no necesitaron trincheras amorosas para poder transitar una institución, ¿no es cierto? Tuve el privilegio de poder recibirme y después transicionar, si se quiere. Hay muchas personas que dejan las universidades, que abandonan esos espacios, las escuelas, porque se sienten expulsadas y con motivo, ¿no? Y con razón, estas fuertes estructuras burocráticas que pisan fuerte y caminan muy lento. Entonces, que de repente exista una cátedra así, que sea ejemplo para militar, ¿no? Cada uno en su lugar, la importancia de que se abran un área en un departamento, en extensión, una cátedra, un taller que invite a la creación de trincheras amorosas para las disidencias sexogenéricas, porque una cátedra de canto lírico, y con esto cierro, no crea vocalidades disidentes, sino que las visibiliza y les permite también transicionar y transitar una institución como es la universidad. Y eso es lo importante. No estamos creando identidades, la estamos visibilizando y estamos generando calidad de vida y derechos, justicia social. Muchas gracias. Vos decís que me acostumbre a esto, no sé cómo. ¿Sí? Dale. Sí, dale. ¿No? Bueno, a mí me toca volver al tema de la fiesta, ¿no? A mí me toca volver a recuperar la alegría de estar acá. Me toca en nombre del equipo de ESI, de Jo y de Mica, contarles por qué estamos tan contentas. Porque si esto es una fiesta, entonces, y comparten como amigues, merecen saber los motivos, ¿no? Bueno, el primer motivo creo que es porque empezamos a retomar un viejo sueño de nuestras referentas en educación. Hoy pensaba, no sé, acá está Nati, está Alan, está Juli. Allá por diciembre del 2021, en el último plenario de educación, nuestra referenta Marta Maruco nos invitó a retomar todas las producciones pedagógicas que teníamos como bagaje de la cantidad de encuentros pedagógicos que realizamos en la casa. Y rápidamente tomamos el guante. Las pibas de ESI dijimos, ¿y por qué no empezamos nosotras modestamente con lo que tenemos de las mesas de ESI? Y aquí estamos, ¿no? Y ahí está, para poder ser leído. Entonces esa es la primera alegría, haber podido empezar a reconocer que los saberes están acá, ¿no? Los saberes sobre la ESI los hacemos quienes transitamos las escuelas todos los días.
Y como decía la Luchi, solo hay que poder visibilizarlo. Y como me decía Juli antes, bueno, pero es que en realidad somos tantos, pero no nos conocemos. Y esa es la segunda alegría. Porque entendemos que esta revista va a ser un eslabón entre el sueño de las referentas y las futuras generaciones, ¿no? Construye memoria a 40 años de la democracia, pero además construye resistencias en un año clave donde estamos debatiendo modelos de país, donde nos estamos poniendo en cuestión el tema de lo público, donde volvemos a pensar qué es esto de la salud pública, la educación pública y qué pasa con los derechos. ¿Y qué pasa con los derechos sobre nuestras cuerpos? ¿Qué pasa con los derechos a decidir sobre nuestras cuerpos? Bueno, para eso es esta revista. Para tirarla ahí sobre la mesa de la sala de profesores y profesoras, para ponerlas en la mesa de los movimientos sociales, para que lleguen a las comunidades y para que podamos volver a pensar entonces qué es una educación sexual, como decía Marcelo, verdaderamente integral, y ahora le agregamos emancipatoria. ¿Cómo no vamos a estar contentas? ¿Qué les parece si no hay motivos para festejar? Si entendemos que esta revista es en principio una apuesta política, porque somos docentes, porque seguimos la línea de Freire y porque sabemos que todo acto pedagógico es revolucionario si vamos en esta línea. Pero además estamos contentas porque creemos que empezamos a construir una nueva apuesta epistemológica. Esto puede parecer difícil, pero en realidad no lo es. Cuando empezamos a trabajar sobre el eje de valorar la afectividad, reconocimos que la primera puerta de entrada de la ESI, como decía Juli, era la reflexión sobre nosotras mismas. Y entonces llegamos a conocer a Susana Kesselman, que con su concepto pensamiento corporal nos partió la cabeza. Todo lo que veníamos estudiando decía que pensábamos con el cerebro y el resto del cuerpo no sé dónde quedaba. Ah, sí, ahí la veo, las clases de educación física, ¿no? Pero en realidad pensábamos con el cerebro. Y ella, con esa micropolítica tan pequeña de la conciencia corporal, nos atravesó profundamente. Claro, no nos alcanzó, porque en algún momento de nuestro trabajo descubrimos que acá dentro, en nuestra casa, existía un grupo de danza. Veo un montón de compañeros con quienes nos formamos de la mano de Majo Bexenat, para ella nuestro agradecimiento, y de Malva Roldán, compañeras de la casa, que nos explicaron de qué iba el tema del método de María Fuchs para el movimiento creativo. ¿Qué tendrá que ver esto con la ESI? Nos seguíamos preguntando e insistíamos, ¿no serán los mismos los afectos que hay que valorar, los sentimientos, las emociones, el cuerpo sensible? Claro, bueno, ahí llegó por suerte Mariano Pacheco y entonces nos abrió Spinoza, nos conectó con Deleuze, llegamos a Guattari, las compañeras dicen que sí, porque con ese marco teórico pudimos empezar a responder qué es lo que puede un cuerpo cuando en una escuela se ofrece una ESI que tenga perspectiva de géneros y marco de derechos. Íbamos en la misma línea de las compañeras sin habernos conocido todavía. Bueno, ese fue parte del logro que pudimos construir, pero no quedarnos ahí, porque entendimos que si la ESI va a ser integral, también va a ser interdisciplinaria. Por eso es que en la revista van a encontrar de todos los aportes posibles para pensar las cuestiones de la ESI. Bueno, de todos no. Nos llamó la atención que las cuestiones de la salud y de la biología nos sintieron interpelados a participar con nosotras en la revista. No sabemos qué pasó. Bueno, no importa, va para el número 2. Prometemos que en el número 2 apostamos a reforzar el enfoque biomédico. Pero entonces empezamos a construir un puente con la ESI, por la interdisciplina, con las compañeras de aquí mismo, del Centro Cultural de la Cooperación. Y ahora vamos hacia la transdisciplina. Esta es la modificación epistemológica sustancial a la que creemos que contribuye la revista. Hablar de cuerpos y de sexualidad en este momento es hablar de una propuesta transdisciplinaria que quiebre absolutamente los paradigmas disciplinares. Bueno, en eso estamos.
¿cómo no vamos a estar contentas? Imagínense si no tenemos motivos para festejar. Pero además sumamos la última, y es que como trabajamos sobre la afectividad y comprendimos el peso y el disciplinamiento que el racionalismo hizo sobre nuestras vidas y sobre nuestros placeres, decidimos que hay otro modo de hacer ciencia, que no tiene que ver solo con la palabra escrita. Por eso sumamos las imágenes, por eso les pedimos auxilios a las herramientas del arte. Por eso decidimos que si este saber es un saber para todos y para todas, también tiene que ser posible de ser dicho en lengua de señas. Porque la ESI debe garantizar derechos para todos y para todas. Bueno, estamos contentas, queremos festejarlos. Hay montones de motivos para seguir pensando en la próxima revista, porque vamos hacia la construcción de una red latinoamericana de docentes comprometidos por la ESI. Hay compañeros de Brasil escuchándonos en este momento, compañeros de Colombia, hay compañeros en Italia y en España que quieren participar del próximo número. Pero la mayoría está acá, porque acá están sentadas y sentades quienes ayudaron a que esta revista hoy sea el motivo del brindis. No hay nada más para decir, me parece que nos podemos ir a tomar un vino. Gracias. Sí, había algo más para decir. Mira, que en realidad, si esa es la ESI que soñamos, es la ESI que queremos, es la ESI que les adultos esperamos para les pibis, y es que a lo largo del recorrido de la trayectoria escolar, les pibis puedan salir diciendo esto que dice la otra Susi, que no es la que es el man, que es la Yoc, cuando dice: mi cuerpo es mío. Que cada pibi pueda decir: mi cuerpo es mío. Mi cuerpo es mío, es mi frontera, mi nido. Ahí no pasarás. Todo lo riego y lo arriesgo porque es mío, no lo tendrás. Es mi agua, mi aconcagua, mi aire, mi respuesta de pájaro y de jaguar. No lo atraparás. Mi cuerpo es mío, es mi esencia, mi río. No lo devastarás. Todo lo pinto y lo despinto porque es mío, no lo atacarás. Es mi danza, mi maremoto, mi sal, mi idea a enhebrar. Es mi tela, no te la adueñarás. Por más ESI, por una ESI que sea popular, decolonizadora y por supuesto emancipatoria y diversa. Allá vamos. Muchas gracias. Hay dos promesas que ya hizo Gaby, que se viene el número 2, efectivamente, ya tendremos tiempo para eso, y el vino que se viene pero más cerca que el número 2, que es en unos minutos, nada más, que eso lo podemos garantizar. Contar también que habrán próximas presentaciones en distintos lugares, digo, sigan nuestras redes que se irán enterando, pero parte de esta red implicó el que autores, autoras que participan en la revista propongan, inventen, organicen junto a nosotros presentaciones en otras instituciones, así que más que bienvenido el hacerla girar y que circule. Ahí, Alan, puedo decir sí, algo, me parece que también es parte de nuestro marco teórico ideológico, la escritura colaborativa. Cuando digo escritura colaborativa lo digo en serio, no digo arrogarme el derecho de ser compiladora de un montón de escritos que propusieron otros para poder sumar en el currículum una publicación más. Digo colaborativa, digo que los escribientes tengan la posibilidad de sumarse, de revisar sus trabajos, de avisar si están de acuerdo o no con las imágenes que seleccionamos para eso, y por supuesto de apropiárselas y de darla a difusión en sus instituciones y localidades, porque vamos muy en contra del extractivismo intelectual de algunas altas casas de estudio, porque el saber tiene que volver al territorio, porque esta es una ESI contextualizada, tiene que volver a la comunidad que la produjo. Entonces por eso es que Alan dice, estamos iniciando la serie de presentaciones, pero como nos pertenece a todos, imagínense la cantidad de kilómetros que tenemos todavía por recorrer. Totalmente, los andares que tendrá la revista los ignoramos por suerte. ¿Estamos para unos temas? Sí.
Tenés razón. Podemos ver el video primero y después pasamos a Tenemos las palabras de Gaby Rivadeneira. Como le decíamos, hizo su colofón, así lo llamó a su texto en la publicación, y a la distancia quiso compartir algo con nosotros. Un saludo especial para todas y todos ustedes. Qué alegría saber que se está presentando no solamente en Argentina, sino para América Latina, este compilado de artículos de artistas, intelectuales, académicos, pedagogos, denominado Entramando Reflexiones y Andares para una Educación Emancipadora. A sus coordinadoras y coordinadores, al Departamento de Educación del Centro de Cooperación Cultural Floreal Gorini. Gracias por hacerme partícipe de este esfuerzo que muestra no solamente una serie de reflexiones, sino de nueva teoría para esa educación que necesitamos seguir transformando en nuestros países. Todo proceso de transformación, de revolución, ya sea de izquierda o de izquierda progresista, trae consigo cambios fundamentales en la educación, comprendiendo que solamente la educación puede generar seres humanos libres, seres humanos críticos, seres humanos que aporten a una sociedad diferente. Aunque nuestra realidad, las crisis, la pospandemia, la nueva geopolítica nos obliga a sentarnos en la práctica, en sistemas educativos que muchas veces quedan obsoletos frente a la necesidad de las nuevas generaciones. Entender a los centennials entonces tiene que ser uno de los retos fundamentales para quienes estamos involucrados en los sistemas educativos. Quiero en esta ocasión darles un abrazo a la distancia, agradecer a Natalia y a todas y todos quienes decidieron hacerme partícipe de esta compilación, que lo hice con mucho honor, pero sobre todo con un pedacito de mi vida misma. Así que bueno, a difundir, a multiplicar, a seguir pensando, y que esta solamente sea una más de las tantas publicaciones del Centro de Cooperación Floreal Gorini. Un abrazo a todas y todos ustedes. Sumo agradecimientos también a Víctor, a Pablo, a Clara, diseñadora de la revista, y a Julieta, que me compartió diseño de tapa también, muy bien bonito. Y ahora sí, Luchi. Sí, bueno, ¿quieren que cante un poco? Sí. No, está bien, gracias. Bueno, les voy a compartirles dos áreas de ópera en esto que vengo haciendo hace tiempo, cantando como contratenora o mezzosoprano. La primera es el área de la ópera Samson y Dalila de Camille Saint-Saëns, que es el área del segundo acto. Es la famosa escena de la alcoba, donde Dalila quiere seducir a Sansón, que tenía este superpoder, esta misión, ¿no?, de salvar a su pueblo, enfrentarse a los filisteos, y tenía este superpoder en el pelo, ¿no? ¿Saben la historia de Sansón? ¿Sí? ¿Un poco? Sansón, el Antiguo Testamento, el libro de los jueces. Dalila es la hija más joven del rey de los filisteos, y su misión es seducirlo para descubrir cuál es su poder, dónde reside su superpoder. En esta escena de la seducción, él se lo cuenta. Ella lo enamora con su voz, cantando "Mi corazón se abre al sonido de tu voz", y después le corta el pelo y le saca los ojos, no sé por qué. No. Ya que estamos. Porque me piace. Pero más allá de la historia de desenlace, esta escena es, como es un arquetipo también de la ópera francesa, el segundo acto, la escena de la alcoba, es una de mis áreas preferidas y es para todos ustedes, espero que la disfruten. Mon cœur sur la Tawa, de Camille Saint-Saëns, de la ópera Samson y Dalila. Oh,
Pero si me ayudan a cantar conmigo, ¿puede ser? ¿Sí? Esta aria es la famosa canción de La Habanera, de la ópera Carmen de Bizet. Tiene un coro muy famoso que es la 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 la. Bien, todos la conocemos porque es como que viene con un chip adentro cuando nacemos. ¿Sí? Es como que en alguna propaganda de perfume o lo que sea está esa canción. Entonces es mundialmente conocida. La historia es de Carmen, es también es una prototipo, arquetipo de femme fatale, ¿no es cierto? Bizet la escribe, esta ópera que es mundialmente conocida, es una de las óperas más representadas, pero al poco tiempo de componerla fallece de un infarto, muy triste porque había sido un fracaso, a nadie le gustaba. Por supuesto, esto pasó muchas veces en la historia del arte, como a la sociedad no le gusta ver lo que sucede, ¿no? Algo que te despeja la realidad, como no gustó, pero se representa muchísimo, la música es preciosa de comienzo a final, por eso es una de las óperas que más se representan también. Es una ópera muy popular, es la historia de Carmen, una sevillana, cigarrera, una mujer libre, poliamorosa, o una travesti no binaria, libre y poliamorosa, y se enamora de Don José, que es un militar, que mal me hace, Carmen. Nunca con la yuta, Carmen, no le importa. Se enamora de Don José, Carmen. Amicha, tienen dos amichas, Frasquita y Merceditas, que le dicen tener cuidado, ella se empodera. Está bueno escuchar a las amigas, a las amigues. ¿No es cierto? Está bueno escuchar a las amigas, a las amigues. Carmen se enfrenta a Don José y él la mata en el último acto. Esto, como pasó con Otello y Desdémona, fue representado como un crimen de amor, un crimen pasional. Hoy podemos decir que hace tiempo podemos decir que es un femicidio, ¿no es cierto? Que tiene que ser denunciado como tal y explícito, digamos, y mostrarse como tal, ¿no es cierto? Un femicidio, un transfemicidio existen, sigue existiendo, y es hora de que se pueda presentar de esta manera, y por qué no, vocalidades disidentes también interpretar estos personajes. Si me ayudan a cantar entonces, en el momento oportuno, para todos nosotros, La Habanera de Carmen. Maestro, música, por favor. Il
sí. Bueno, estamos felices, básicamente. Estamos amorosamente felices por lo que hemos vivido, de ver nuestra sala Pugliese llena nuevamente, con mucha gente participando de la revista, de las ganas de hacer ESI, de construir ESI, de compartir lo mucho que se hace y de seguir pensando con otros. Así como nosotros, y este es el enganche del noticiero que meto, así como nosotros estamos felices de esta actividad, estarán los siguientes que tienen que entrar a la sala, para lo cual proponemos entonces hacer el brindis afuera, si les parece. Agarramos copas, afuera tenemos vino y gaseosas para servirnos según lo que cada quien quiera, y de paso podemos brindar juntos y quedarnos conversando sin apuro en esa parte, digamos, sin tener que dejar, que aquí sí sigue la siguiente actividad. ¿Les parece bien? Pido aplauso a todos.